comenzar la mesa redonda, conversación sobre el voto de los ciudadanos y la elección del presidente de la Comisión Europea. Estoy seguro de que va a ser una conversación fecunda, interesante, porque se dan los dos ingredientes necesarios para que sea así. Es unos ponentes de lujo y un tema también con mucho tirón y de rabiosa actualidad. Paso a presentarles en primer lugar a este plantel de lujo que hoy nos acompaña y a quien tengo que agradecer en primer lugar en nombre de la organización su presencia aquí. Paz Andrés Sáenz de Santamaría es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo, premio extraordinario de licenciatura y doctorado. Fue durante 10 años directora del Centro de Documentación Europeo de la Universidad de Oviedo. Ha tenido varios cargos académicos como secretaria general de la Universidad de Oviedo, como vicerrectora de extensión universitaria de dicha universidad, estancias de investigación en La Haya y en Berkeley, y directora durante 8 años de la Revista Española de Derecho Internacional. También ha sido consejera del Reino de España ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en un asunto muy interesante que fue el de la conformidad con el derecho internacional de la Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo, la opinión consultiva del año 2010. Y también ha sido durante 2 años juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a propuesta del Gobierno de España. También ha tenido una importante presencia en el Comité Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, siendo vocal y presidente del campo número 9 de Derecho. Bien, la relación de publicaciones es tan apabullante que les ahorro el detalle, el desglose. Simplemente pues contamos con una, en fin, de las figuras académicas más destacadas del derecho internacional público, del derecho comunitario, una figura que juega en la Champions, entre las más reconocidas de la Academia Española. Francisco Fonseca Morillo es el director de la representación de la Comisión Europea en España desde el año 2009. Es vallisoletano, profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid. Desde el año 1986 en servicios especiales, porque entonces se nos marchó a Bruselas, donde ha tenido una carrera, digamos, meteórica en importantes puestos como alto funcionario de la Comisión, director de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. Ha trabajado como director de gabinete del comisario Vitorino, responsable también de asuntos de justicia e interior. Ha sido consejero de la Secretaría General durante muchos años. Es autor o coautor de una quincena de libros y de artículos de Derecho Comunitario y Derecho Internacional Público. En fin, una figura también destacadísima como alto funcionario, vuelvo a repetir, de la Comisión. Nos parece que es un sistema meritocrático, por tanto, por algún mérito tendrá en esa fulgurante carrera, y desmiente un poco la idea muy extendida de que los profesores universitarios pues, nos dedicamos a esto porque no sabemos hacer otra cosa, ¿no? Pues, Paco Fonseca demuestra que también se pueden hacer, y muy bien, o que no se hace ninguna de las dos. Bien, finalmente, Francisco Javier Matía Portilla es doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, es profesor titular acreditado como catedrático de Derecho Constitucional en esta universidad y responsable del área de Derecho Constitucional en el campus de Segovia. Su labor investigadora se ha centrado fundamentalmente en el estudio del régimen de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento, en el ordenamiento español, pero también, muy destacadamente, en el proceso europeo de integración y en el impacto de ese proceso en nuestro derecho constitucional, en nuestro ordenamiento constitucional. Y en ese aspecto ha tocado todas las teclas, ha estudiado las instituciones, ha estudiado el ordenamiento comunitario, el sistema de fuentes, tiene una monografía excelente sobre parlamentos nacionales y derecho comunitario derivado,
y tiene numerosas publicaciones sobre la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea, sobre la Carta de Derechos Fundamentales, etc. Ha sido durante 5 años y medio letrado del Tribunal Constitucional y es en la actualidad director de la Revista General de Derecho Constitucional. Y siempre un excelente compañero, de manera que está plenamente justificada su presencia en esta mesa. Bueno, hechas las presentaciones, voy a comenzar a proponer una serie de cuestiones a tratar, de preguntas a los ponentes, sin otra pretensión que balizar el terreno de juego y ordenar un poco el debate. No hace falta aclarar que es una propuesta que formulo a beneficio de inventario, que no es en absoluto vinculante, por tanto los ponentes pueden hacer con ella lo que crean conveniente. Esta propuesta de cuestiones a tratar o esta ordenación del debate se desglosa en 4 apartados. Empezaré, por tanto, y les daré la palabra a cada uno de ellos, con el primero de estos apartados, ¿no? El primero se refiere a la novedad que introduce el Tratado de Lisboa, que dispone por primera vez que a la hora de designar al presidente de la Comisión Europea se deberán tener en cuenta, es el término que se utiliza, se deberán tener en cuenta los resultados de las elecciones europeas. Por otra parte, el tratado dice también, añade, que la candidatura presentada por el Consejo Europeo tiene que ser respaldada por el Parlamento Europeo, porque, en palabras del tratado, la Eurocámara, el Parlamento Europeo, elige al presidente de la Comisión. Y, de hecho, 5 de los 7 más importantes grupos políticos presentes en el Parlamento Europeo presentaron un candidato, en la campaña electoral, presentaron un candidato a la presidencia de la Comisión. Concretamente, Juncker fue designado en un congreso que tuvo lugar, que tuvieron los populares europeos en Dublín, no sin dificultades fue elegido candidato. Es verdad que no elegimos directamente al presidente, que los ciudadanos europeos no elegimos directamente al presidente de la Comisión por sufragio universal. Y es verdad también que la propuesta de candidato corresponde exclusivamente al Consejo, es decir, a los Estados, a los gobiernos. Ayer Alejandro, que nos honra con su presencia, nuestro filósofo de cabecera, hizo referencia precisamente a este sistema de doble confianza, ¿no? Y se preguntaba, con razón, si pudiera reconsiderarse en el futuro este monopolio que tiene el Consejo de iniciativa, ¿no? Si pudiera plantearse en el futuro que la propuesta de candidato pudiera partir del mismo Parlamento y no del Consejo. Pero esto hoy nos parece muy lejano y casi inviable, ¿no? Bien, lo cierto es que por primera vez los candidatos han hecho campaña por toda Europa, han participado en mítines por toda Europa, han explicado su programa, han participado en debates televisados marcando diferencias con las otras opciones y, por tanto, en ese sentido ha sido una campaña en mayor medida que otras centrada en cuestiones europeas. Y las preguntas concretas que les formulo en este primer apartado, en este primer bloque, serían: ¿en qué medida el compromiso de tener en cuenta los resultados de las elecciones europeas contribuye a reforzar la legitimidad democrática del presidente de la Comisión y, por ende, de las instituciones europeas? ¿Representa realmente un punto de inflexión para la arquitectura institucional de la Unión Europea? ¿Se abre un nuevo ciclo? ¿Ha servido al menos para hacer más visible la dimensión europea del debate y la campaña electoral? Finalmente, ¿es relevante a estos efectos el porcentaje de participación, que se cifra en un 43%, un poquito más que en las elecciones anteriores, del año 2009? No. Cuando queráis. Pues parece que no, al final, Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo yo quiero agradecer a la directora de estas jornadas, la profesora Paloma Viglino, su amable invitación, que me permite participar en la reflexión y en el debate sobre temas que son muy relevantes y que son de plena actualidad. Y también me permite convivir durante unas horas pues, con el profesor Aragón, al que admiro y respeto mucho, y con las demás personas, expertos y expertas que participan en estas jornadas. Y me es desde luego muy grato compartir esta conversación
con Francisco Fonseca y con Javier Matia. Y también, desde luego, quiero agradecer la amable y un poquito exagerada presentación de mis presuntos méritos por parte de nuestro moderador. Bueno, al respecto, lo único que le quiero decir es que mi equipo y yo jugamos en Segunda B. El Real Oviedo juega en Segunda B, aunque tenemos aspiraciones de subir este año, y yo estoy más o menos en la misma promoción. No estoy ni mucho menos en la Champions. Bueno, respecto a lo que se nos ha planteado para abrir esta conversación, yo querría hacer, en primer lugar, alguna precisión o algún matiz. Y con esto no es que quiera rebajar el nivel de entusiasmo, pero quiero decirlo. Yo no diría que el Tratado de Lisboa ha introducido una importante novedad en relación con la elección del presidente de la Comisión. Jurídicamente, desde luego, yo creo que no es así. Si comparamos la regulación antigua, que estaba en el artículo 214 del Tratado de la Comunidad Europea, con lo que dice ahora el 17.7 del Tratado de la Unión Europea, las diferencias no son muy sobresalientes. Antes se decía que el Consejo, en su formación de jefes de Estado y de Gobierno, por mayoría cualificada, designaría una personalidad a la que se propondría nombrar presidente de la Comisión, y el Parlamento Europeo debería aprobar esa designación. Eso es lo que se decía entonces. Bueno, ahora se dice que es el Consejo Europeo, pero seguimos en el nivel de jefes de Estado y de Gobierno, y es el Consejo Europeo el que hace la propuesta. Y eso sí, esa frase es nueva, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener las consultas apropiadas. Pero es que antes ya el Consejo tenía en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, y tenía que tenerlo porque luego el Parlamento Europeo tenía que aprobar esa designación. Por tanto, ahí, como digo, yo no veo una novedad tan importante. En definitiva, yo creo que sobre todo lo que se ha venido es a consolidar o a hacer aflorar lo que ya era una práctica existente. Y por lo que se refiere a la participación del Parlamento Europeo, que, como digo, ya se producía, como todo el mundo sabe, con anterioridad, pues lo único que ha cambiado es la mayoría requerida. Antes era la mayoría del número de votos expresados, ahora tiene que ser mayoría del número de miembros del Parlamento Europeo. Ese es el cambio. El propio Parlamento Europeo ha dicho que estamos ante un nuevo procedimiento, pero yo creo que hay que hacer esta precisión, ¿no? Lo que sí es verdad, y en eso estoy de acuerdo con lo que se nos plantea, es que desde una perspectiva política, pues bueno, parece que se ha abierto una nueva dimensión desde el momento en que el Parlamento Europeo propuso, como todos sabemos, que los partidos políticos europeos, entre comillas, designaran un cabeza de lista, y que el Consejo Europeo tendría que proponer al cabeza de lista del partido más votado. Eso abre una nueva dimensión política, y eso es así. La Comisión también se expresó en la misma dirección. Ciertamente, esto ha reforzado la posición del Parlamento Europeo en el proceso, ha conllevado un mayor debate político y le ha dado algo más de visibilidad a las elecciones europeas, al nombramiento del presidente de la Comisión y también, como estamos viviendo en estos últimos días, al nombramiento de los comisarios, ¿no? Pero creo que hay que tener en cuenta esas precisiones. Y luego, por otra parte, yo también diría que esa idea que ha impulsado el Parlamento Europeo a través de varias resoluciones tampoco es nueva. En 1998, la Fundación Nuestra Europa ya lo propuso en su día. Un consejo que trabaja, que lo llaman Consejo Europeo de Orientación Única, propuso que se hiciera así, que los partidos políticos europeos propusieron un candidato, bueno, en la misma línea que ya se ha hecho. El lema que utilizaron entonces era una moneda única, un escrutinio único, ¿no? Esa idea fue presentada por Jacques Delors y apoyada por políticos de entonces que formaban parte de aquel consejo, de aquella fundación, entre los que estaban Felipe González, estaba Jordi Pujol, que entonces era muy honorable, etcétera, ¿no? No es nueva la idea, por tanto, y se ha tardado, además, por consiguiente, en ponerla en práctica. Con todo esto, es verdad que esto ha añadido un pequeño plus de legitimidad democrática al nombramiento de presidente de la Comisión, y es verdad también en ese sentido, yo creo que se abre un nuevo ciclo, porque yo creo que esto no tiene vuelta atrás, evidentemente, ¿no? Pero hay muchos aspectos que están por definir, y con esto de momento voy a terminar. Hay muchos aspectos que están por definir para el futuro. El propio Consejo Europeo de 26-27 de junio pasado, al mismo tiempo que propone a Juncker, dijo, y leo textualmente,
que una vez que la nueva Comisión Europea esté efectivamente en funciones, el Consejo Europeo estudiará el proceso de nombramiento de presidente de la Comisión Europea en el futuro, respetando los tratados. Es decir, estamos aquí otra vez ante lo que pasa siempre en la Unión Europea en relación con el sistema institucional. Siempre estamos en un periodo transitorio, siempre se señalan otros plazos, otros momentos futuros para acabar de abordar definitivamente la cuestión. Y eso pasa respecto del sistema de voto en el Consejo, pasa con esto, pasa con la propia composición del Parlamento Europeo, que la que se ha aprobado es para esta legislatura, pero van a tener que volver a abordarlo después. Siempre estamos en un periodo transitorio, ¿no?, para evitar tener que pelear con los intereses contrapuestos de los Estados. Y por último, yo quiero decir, bueno, pues todo esto está bien, es ciertamente un paso, pero hay cuestiones fundamentales que están por resolver. El tema de los partidos políticos europeos ya ha salido aquí y la conclusión de la mesa anterior es que realmente no hay partidos políticos europeos en sentido estricto. Bueno, pues si no hay partidos políticos europeos, yo creo que con eso está dicho todo. Ya casi con eso podríamos terminar. Lo que hemos vivido ha sido seguramente una bonita apariencia de elección del presidente de la Comisión, pero no otra cosa, porque hasta que no haya partidos políticos europeos no funcionará en serio el tema de los cabezas de lista. Y luego, más temas que han surgido también en la mesa anterior. No hay un procedimiento electoral uniforme. Y otra cuestión que me gustaría añadir, y con esto sí que me callo definitivamente, las circunscripciones electorales son nacionales. Esto va vinculado con lo anterior del procedimiento electoral. Si las circunscripciones son nacionales y, por tanto, las papeletas que votamos en 27 Estados miembros, porque en uno aparece el candidato, en un caso ni eso, luego entraremos en ello, pero en las papeletas que votamos no aparece el cabeza de lista, porque como las circunscripciones son nacionales, entonces lo que se nos pide es un acto de fe. Hay una cierta ficción. Sabemos que si votamos la papeleta de este partido, pues estamos apoyando al cabeza de lista que aparece en la papeleta de Alemania, por ejemplo, ¿no?, por utilizar el ejemplo del Partido Socialista. Ese también es un tema que hay que resolver en el futuro para que esto realmente cuaje y digamos que desde el punto de vista de la calidad democrática pues sea más consistente. Gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por haber invitado y muchas gracias por tener la ocasión, como dije ayer, de volver a mi universidad. Yo me encanta la pregunta y sobre todo me encanta cómo Paz ha puesto sobre la mesa los elementos más descarnados de este, entre comillas, nuevo ciclo. Dicho esto, yo voy a hacer algunas reflexiones que no son necesariamente jurídicas, pero desde el punto de vista del derecho constitucional, y que me perdonen los constitucionalistas, de la norma fundamental suprema que tenemos en la Unión Europea, lo que ha dicho Paz es totalmente cierto. Pero hay un matiz, y es un matiz que tiene mucho que ver no solamente con el puro juego político, y es cierto que esta elección de presidente es una especie de juego de tronos mucho más sofisticado, sino que tiene que ver con el procedimiento, que eso ya es más formal. Y voy a empezar de lo estructural a los detalles. Desde el punto de vista estructural, mi respuesta a la pregunta de Juanma es la siguiente. Yo estaría dispuesto a apostar hoy que la Comisión Juncker es la comisión que tiene más probabilidades de caer por un voto de censura en el Parlamento Europeo. Naturalmente no tengo la bola de cristal, a ver si acierto o no. ¿Y esto por qué? Pues porque el juego político ha cambiado. Juncker, la Comisión Juncker, es la primera comisión en la cual el presidente del Parlamento Europeo no es cooptado de entre los suyos o de entre los nuestros por el Consejo Europeo. Tienen ustedes que saber que hay una regla no escrita, esto ya no sé si es la transición permanente, cuando en el Consejo Europeo creo que fue en Dresde, en diciembre del año 93, los jefes del gobierno hicieron hacer un homenaje a Delors. Y el homenaje a Delors fue decir: has dignificado tanto la función del presidente de la Comisión Europea que el mejor homenaje que podemos hacerte es que a partir de ahora los presidentes de la Comisión Europea siempre serán miembros del Consejo Europeo, es decir, primeros ministros. En el premio estaba la trampa, claro,
porque ya hemos visto que hay primeros ministros y primeros ministros. ¿Cuál es la diferencia entre el señor Santer, primer ministro luxemburgués, escogido para la Comisión del año 95, y el señor Juncker, primer ministro luxemburgués, escogido para la Comisión 2009-2010? Que el señor Santer fue escogido porque representaba el centro de gravedad neutral de las diferentes fuerzas en juego, de un país suficientemente pequeño, pero a la vez central, para conocer muy bien la maquinaria, pero que no podía entrar en el juego personal entre Francia, Alemania y Gran Bretaña. Y este no es el caso del señor Juncker. El señor Juncker es también luxemburgués, reúne todas estas características, pero el señor Juncker es presidente de la Comisión Europea porque 415 diputados sobre 751 procedentes del grupo PP europeo, socialistas y Renovación Democrática y Liberal, han hecho un programa de gobierno que está basado en los 5 puntos del Consejo Europeo del 26 de junio y en los 10 que detalló el propio Juncker en julio ante el Parlamento Europeo para sacar el voto, en base al cual, con excepciones propias de la libertad de conciencia de grupos políticos nacionales dentro de las familias europeas, porque efectivamente no hay partidos políticos europeos, decidirán no votarle. El señor Juncker no es presidente porque puede representar el punto medio de los conflictos en el seno del Consejo Europeo, como lo fue su predecesor Santer. Está ahí porque hay 415 diputados, reagrupando a las 3 familias políticas centrales, que han aceptado el programa de trabajo que el señor Juncker les ha presentado. Y esto para mí, que no es derecho constitucional, que es el juego político puro y desnudo, el juego de poder de la Unión Europea, es un cambio fundamental. Por eso justifico mi afirmación. Esta comisión es la comisión que tiene más riesgos de ser censurada por el Parlamento Europeo y caer por cuestiones puramente políticas, que una parte de la constituencia de sus diputados decidan que ya no de sus diputados. El Consejo Europeo no puede censurarle, y si mañana el señor Juncker estuviera siempre en contra de todo lo que dice el Consejo Europeo, que no será el caso, claro, perdón por la expresión, el Consejo Europeo se lo tendría que comer con patatas durante 5 años. Y esa es una diferencia fundamental. Por eso yo creo que ha cambiado mucho el juego político. 2, desde el punto de vista del procedimiento, que esto ya sí tiene una componente formal y no puramente material. Yo creo, Paz, con todo el respeto, y tiene usted que saber, y lo digo con toda confianza, que Paz Andrés, yo siempre le he rendido el respeto y la pleitesía de un titular o un catedrático, y ya sabe que es verdad. Lo que pasa es que yo soy un ignorante completo en el derecho nacional público y por eso me he dedicado al derecho comunitario. Desde el punto de vista del procedimiento, no es lo mismo en un procedimiento de nombramiento del Ejecutivo, no es lo mismo en que tú te veas ante una situación en la cual ex post tengas que manifestar tu descontento y tu descontento lo manifiestas en un puñetazo sobre la mesa diciendo pues no te voto, a que procesalmente hablando tú estés obligado, antes de tomar tu decisión, que puede no gustar al Parlamento Europeo, estás obligado a negociar con el Parlamento Europeo el porqué de esta designación. Y eso es lo que significa procesalmente, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Qué pasaría si el Consejo Europeo hubiera decidido, un caso práctico, en el ejercicio legítimo de sus funciones, nombrar al primer ministro británico Cameron como presidente del Consejo Europeo? ¿Sería posible esto con la frase teniendo en cuenta el rol del Parlamento Europeo? Es una pregunta que dejo sobre la mesa. Y esto se traduce en algo, perdónenme que cuente la maquinaria, entonces era algo elemental. El Consejo Europeo tuvo la tentación de hacer lo que nos ha dicho Paz y decir, bueno, como el gato pardo, que todo cambie, todo sigue igual, y el señor Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo,
con acuerdo del Consejo Europeo, trazó un plan al comienzo de la campaña electoral para decir, bueno, que se diviertan nuestros amigos con esto de los Spitzenkandidaten, que es como se dice tal cual, pero luego el 26 de mayo nos sentamos y la gente sea y decidimos. Y el señor Van Rompuy tenía el mandato de negociar intergubernamentalmente el nombramiento, y el señor Van Rompuy convocó una cena de jefes de Estado y de Gobierno el martes 27 de mayo. Una cena incluso en Bruselas significa a partir de las 7:30 de la tarde. ¿Y qué hizo la conferencia de presidentes, que es nuestra comisión permanente del Parlamento Europeo? Se autoconvocó a comer el día 27 para decirles al Consejo Europeo lo que pensaban. Y en Bruselas también se come antes de las 3 de la tarde. Y esto que es broma, ¿cuál fue la consecuencia? Que Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo en funciones y candidato a ser presidente por el Grupo Socialista, en esa comida, con el acuerdo de la Diputación Permanente del presidente, dijo: yo he perdido las elecciones, nuestro candidato solamente es y solamente puede ser Juncker. Esto lo dijo Schulz, socialista. Por eso digo la pregunta: ¿habría podido el Consejo Europeo, formalmente hablando, nombrar a Cameron presidente de la Comisión Europea, teniendo en cuenta que el Partido Conservador no está ni en la familia PPE ni en la familia socialista? Y dejo la pregunta ahí. Por eso creo que ha habido un cambio fundamental. Y esto se traduce, en tercer lugar, en que el Tratado de Lisboa, lo que sí cambia no es tanto esta mecánica, que yo creo que la cambia importantemente, sino el que nos ha dicho a todos que tenemos un calendario de nombramiento del Ejecutivo a la americana, con unas elecciones que no son directas, se nombran en Estados Unidos, como ustedes saben, son los compromisarios los que formalmente deciden después, y en un plazo fijo, como en Estados Unidos. Desde las elecciones hasta la toma de posesión, 6 meses como periodo máximo. Y eso también es proceso, esto también es formal. Y es lo que está ocurriendo. Y además, no solamente esto es procesal, sino que, como bien se dijo ayer, y no voy a repetirlo, ya quisiéramos en muchos sistemas políticos nacionales asistir al estritis al que tienen que someterse todos los comisarios para que el Parlamento Europeo les acepte. Ya quisiéramos. Eso forma parte del calendario de nombrar mi ejecutivo también, por cierto. Y finalmente, y por cierto, y no nos olvidemos que en este paquete entra algo, este paquete del estritis me refiero, entra algo tan intergubernamental por definición como es, si me gusta o no, la señora Mogherini, alta representante y al tiempo comisaria europea. Y cuarto último punto, y con ello acabo, hay una cosa en la que Paz probablemente no estemos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero son matices, hay una cosa en la que no estemos de acuerdo. Yo no creo que estemos en un periodo transitorio en plan trotskista, la revolución permanente. El problema es que nos guste o no, el proceso de integración europea es un proceso biológico en el sentido darwiniano y que solamente sabemos progresar sobre la base de la prueba de la evolución, que la solución mejor y más dotada para resistir es la que sobreviva. Y yo creo que si tengo razón con el darwinismo, esto es lo que hemos hecho. Los partidos políticos nacionales, los jefes de Estado y de Gobierno, esta historia de los Spitzenkandidaten era una cuestión para que se diviertan los bruselenses. Hasta el momento en el que en marzo de este año, en Dublín, el Partido Popular Europeo se dio cuenta que no podía echar marcha atrás, que la ONU era demasiado grande, y votó 4 candidatos, de los cuales 2 se retiraron porque eran primeros ministros y no estaban dispuestos a someterse a una votación en la cual, si perdían, también se quedaban sin su puesto nacional. Para empezar, el letón, actual vicepresidente de la Comisión, señor Dombrovskis, el finlandés, actual presidente de la Comisión, señor Kaitainen, y el voto de los 2 candidatos, el señor Juncker y el señor Barnier, fue un voto a degüello, 250 votos contra 180.
Si esto no es un ejercicio de democracia y de fortalecer la figura del Spitzenkandidaten, ustedes me dirán. Bueno, ya me callo que hablo demasiado. Bueno, como no, mis primeras palabras también tienen que ser de agradecimiento, en primer lugar, por la invitación a estar aquí, a la profesora Viglino, y además por estar en una mesa rodeado de amigos. A Paco Fonseca y a Juanma Bilbao, bueno, Juanma se ha notado que es amigo por la presentación que ha hecho, obviamente, y les conozco ya hace bastantes lustros, lo cual empieza a ser un poco preocupante, pero para bien. Y a Paz le ha conocido hace menos tiempo, pero yo creo que también hemos forjado una buena amistad. Yo voy a intentar, la pregunta que ha hecho Paco Fonseca es muy interesante, pero yo voy a esperar a veces la segunda pregunta o la tercera y la voy a responder, porque yo no lo veo como tú lo ves, pero lo dejo para luego. Quiero empezar un poco de forma un poco provocativa, ¿no? Ayer se habló mucho de la democracia de la Unión Europea. Antes se hablaba mucho del déficit democrático. Yo nunca he creído que la Unión Europea sea democrática, ni creo que pueda serlo democrática. No hay un pueblo europeo, no hay un demos todavía. Por eso, cuando ayer se decía, claro, es que manda más la Cámara de los Estados que la Cámara, lógico, es que es un organismo internacional y, por tanto, los señores de la Unión siguen siendo, creo yo, los Estados, que, por cierto, cuando tienen cualquier problema serio, en fin, lo tienen tan fácil como aprobar normas al margen de la Unión Europea, cosa que hacen con cierta frecuencia cuando hace falta. O sea, creo que no se puede criticar a la Unión Europea por algo que no puede ser. Cuando se habla de déficit democrático, creo que es una crítica falsa. No se puede pedir a un ente internacional que sea democrático. Otra cosa es, evidentemente, que haya un Parlamento Europeo y que eso aporte una legitimidad democrática. Esto es obvio. Pero creo que no se puede confundir la democracia con este factor de este Parlamento Europeo que intervenga en la elección. Ayer se comentaba, y luego también lo voy a comentar, porque hay una pregunta también sobre esto, aquí el problema que hay es que la Comisión depende de dos órganos. Y yo creo que esto a mí me parece un problema, porque al final, claro, cuando falle, si un día falla el presidente de la Comisión, ¿quién va a ser responsable? ¿El que la ha propuesto o el que la ha elegido? Creo que esto que sería bueno, digamos, simplificar los cauces de responsabilidad. Preguntaba el relator si había habido una mayor vinculación del presidente de la Comisión con el Parlamento Europeo, si eso da mayor relevancia pública al debate, al proceso electoral, si los ciudadanos de la Unión, que hasta nos ha dicho, tienen sensación de tener más influencia en Europa o menos, ¿no? Y bueno, me he encontrado preparando esto con algún dato que me parece que es interesante, ¿no? Yo creo que, pasándonos en la prensa, yo creo que el problema de Juncker y tal ha sido todo posterior realmente, más casi posterior a las elecciones, ¿no? Toda la resistencia inicial de Merkel ha sido, me parece, más un proceso postelectoral que preelectoral, ¿no? Y, por supuesto, en España tiene mucho más relevancia quizás lo de Arias Cañete, la audiencia de Arias Cañete, que posiblemente en el debate previo, ¿no? Bien. Me he encontrado, he estado buscando encuestas. Me ha llamado mucho la atención que en España solamente eran conocidos los candidatos del Partido Popular Europeo y del Partido Socialista Europeo. Los siguientes partidos estaban por debajo del 30% todos. No hay ninguna encuesta, lamentablemente, sobre si los votantes españoles conocían a Juncker o a Schulz, pero mucho me temo, yo soy muy escéptico, la verdad. Es un prejuicio, así lo digo, me puedo equivocar, pero no creo que haya influido mucho, sinceramente, en el proceso electoral. Y en relación con el escaso porcentaje de españoles, 28% frente al 42% de personas que creen influir en la Unión Europea, he acudido al Eurobarómetro. No he encontrado este dato en el Eurobarómetro. Yo creo que es una encuesta paralela, me parece, creo que no sé. Pero ahí hay una encuesta que me ha parecido todavía más sangrante y que quiero compartir con vosotros. No tiene que ver con el tema, pero creo que tiene mucho que ver con el tema. Se les pregunta a los ciudadanos de cada Estado qué confianza tienen en sus instituciones nacionales, en su Parlamento nacional y en su Gobierno nacional. Bueno, en España, si no recuerdo mal, no sé si el 8 o el 10% confiaban en el Gobierno español. Miento, 10% en el Gobierno español y un 8% confiaban en el Parlamento español. Esto nos lleva a lo que ayer brillantemente explicaba la profesora Viglino. Hay una
crisis evidente del mandato representativo, hay una desconfianza, hay una distancia, ¿no?, con la clase política, y mucho me temo, me cuesta mucho creer, sinceramente, que si el 8% creen en el Parlamento español y el 10% creen en el gobierno español, me cuesta mucho creer que haya un 28% que crea en la Unión Europea. Por motivos, me parece que son evidentes, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué ha habido baja participación en España? Yo creo que aquí sería profundamente injusto, digamos, cargar las culpas en la Unión Europea. Yo no creo que tenga tanto que ver en este problema, en cómo está regulado el proceso electoral, o cómo está regulada la designación del presidente de la Comisión, sino en factores más bien propios. Hay que recordar, y recuerdo solamente algunos, pero seguro que hay más, por lo menos en España, claro, aquí a lo mejor en Francia pues, puede decir otra cosa. En España creo que estamos de acuerdo que el nivel de la campaña ha sido, vamos a ser amables, se está grabando, diremos muy bajo, ha tenido muy poca altura intelectual. En segundo lugar, se ha presentado como una contienda nacional, más que una contienda europea. Esto es claro, es muy importante, porque ¿cómo vas a confiar en algo si no se habla de ese algo? En tercer lugar, estamos en un periodo de crisis económica. Yo creo que esta admiración que había hacia la Unión Europea tenía también algo que ver cuando la Unión Europea mandaba muchos fondos europeos. Ahora quizás pues esto ya no es así y la Unión Europea no es vista con tanto cariño, vamos a decirlo también amablemente. Y en cuarto y último lugar, porque había un comportamiento, posiblemente en más estados, esto no lo sé, pero en España ha sido muy descarado, de que cuando ha habido que tomar medidas, recortes, vamos a decirlo claramente, ¿no?, siempre nos hemos, digo los gobernantes, y da igual el partido político, da igual el plano autonómico, estatal, siempre se ha imputado a Europa. No, esto es culpa de Europa. Claro, esto tampoco favorece mucho un debate político a escala europea. Yo creo que si juntamos todos estos factores, quizás se pueda entender por qué la participación en España ha sido tan baja. Bien, pues pasamos al segundo punto, aunque Paco ya prácticamente ha contestado todo. Sí, pero vamos siguiendo, porque no sabía cuál es la pregunta. Vamos siguiendo un poco el orden cronológico, en todas cosas, para refrescar un poco. Sí, perdón. Para refrescar un poco cuál ha sido el curso de los acontecimientos, ¿no?, y que los alumnos también sitúen en el contexto de los acontecimientos. Juncker, superadas las reticencias iniciales de la canciller alemana, de Angela Merkel, fue propuesto como candidato al cargo de presidente de la Comisión Europea por los 28 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en su reunión de 27 de junio de 2014. Lo que le formulo a los ponentes es cuál es su valoración política de esta decisión, de la propuesta del Consejo, que se adoptó por una mayoría de 26 votos contra 2. Reino Unido y Hungría votaron en contra. Representantes del Reino Unido y Hungría. Como candidato del partido que obtuvo más escaños en las elecciones europeas, puede decirse que esta propuesta responde fielmente al mapa político que resultó de las elecciones de mayo, y aunque esto ha sido objeto ya de comentario por el profesor Fonseca. ¿Podría haber rechazado la candidatura de Juncker, ignorando, digamos, olímpicamente la voluntad de los electores y el compromiso solemnemente adquirido? Y refundo el tercer apartado con el segundo para ganar tiempo. La elección de Juncker por el Parlamento Europeo. El 15 de julio el Parlamento Europeo elige a Juncker para el puesto de presidente de la Comisión Europea con un mandato de 5 años que comenzará, si no hay ningún contratiempo, el próximo 1 de noviembre, que es cuando está previsto que tome posesión la nueva Comisión. Votaron 729 de los 751 eurodiputados, 422 respaldaron la candidatura de Juncker. Ya se ha referido Paco a las 3 grandes familias centrales del Parlamento, socialdemócratas, populares y liberales. 250 se pronunciaron en contra y 47 se abstuvieron. Se alcanza, digamos, con holgura, la mayoría requerida la mayoría absoluta requerida en este caso de 376 votos. ¿Qué juicio? Bueno, por introducir un poquito de picante,
en el debate. ¿Qué juicio le merece a los ponentes la postura adoptada por los socialistas españoles que votaron en contra de Juncker? ¿Creen que la elección de Juncker, un político veterano y pragmático que ha estado en la primera línea de la política europea durante los últimos 30 años, puede aliviar ese llamado déficit de liderazgo europeo? Esa doble legitimidad, esa legitimidad reforzada, legitimidad democrática reforzada, inédita hasta la fecha, ¿puede fortalecer su capacidad de maniobra e iniciativa frente al Consejo? Es decir, ¿se puede recuperar un poco el terreno perdido, el peso perdido con la Comisión Barroso? Y finalmente, ¿le sorprendió el discurso de Juncker con el reconocimiento de errores en la gestión de la crisis, el anuncio de un plan de estímulo de reactivación de 300.000 millones de euros en un plazo de 3 años, un programa ambicioso de inversiones, la promesa de un salario mínimo europeo y una aplicación más flexible del Pacto de Estabilidad y Crecimiento sin renunciar, digamos, al ajuste fiscal como terapia? ¿Qué escenario se vislumbra? ¿Hay un giro en la política europea o hay más continuidad? En mi intervención anterior yo he intentado deslindar el aspecto jurídico del político. Luego se han mezclado un poco los dos aspectos, ¿no? Pero yo intento mantener esa distinción. Por supuesto que políticamente, y ya lo hemos dicho todos, ha habido un cambio, se ha conseguido ese cambio, ha habido mucha presión política metida por el Parlamento Europeo y ha habido reuniones, comidas, cenas a las horas de Bruselas, etcétera. Pero jurídicamente, con los tratados en la mano, las cosas son como son. Y desde esa perspectiva jurídica en la que yo estaba antes y ahora quiero mantenerme para contestar a una de las primeras preguntas que nos ha planteado nuestro moderador, bueno, el texto del artículo 17.7 del TUE es deliberadamente ambiguo en relación con el tema de si el Consejo Europeo estaba obligado o no a proponerle al Parlamento Europeo, al cabeza de lista del partido más votado en las elecciones al Parlamento Europeo. Y así lo hicieron en la Convención deliberadamente. La Convención Europea, que es donde redactaron esto en realidad, pues había dos tendencias. Había quienes querían politizar más el tema y había quienes querían lo contrario. Entonces redactaron, como ocurre también en muchas ocasiones en la Unión Europea y en el ámbito internacional, redactaron un texto deliberadamente ambiguo. De todas formas, tal como está ese texto, el Consejo Europeo jurídicamente, insisto, jurídicamente no tenía obligación de hacer esa propuesta, y así lo recordó la señora Merkel en varias ocasiones. Sin embargo, lo ha hecho, efectivamente lo ha hecho. ¿Por qué? Bueno, pues caben varias interpretaciones. Si queremos hacer una interpretación favorable hacia los jefes de Estado y de Gobierno, podemos decir, bueno, se dieron cuenta de que esto aportaba un plus de legitimidad democrática y ellos querían contribuir a ello. Otra interpretación, no quisieron enfrentarse a la opinión pública y sobre todo no quisieron enfrentarse al Parlamento Europeo y pasar por la situación de que les rechazaran al candidato propuesto. O también porque al final se dieron cuenta de que era innecesario, porque en realidad el candidato al que de manera natural llevaban las cosas, dada la composición política del propio Consejo Europeo y del resultado de las elecciones, llevaba hacia la persona que propusieron, ¿no? Bueno, en todo caso yo creo que es positivo que lo hayan hecho así, ¿no? Porque si no, es verdad que se hubiera generado un sentimiento de engaño en el electorado, ¿no? Creo que Íñigo Méndez de Vigo en una ocasión dijo, habría sido una estafa electoral. Bueno, pues sí, seguramente, ¿no? De todas formas, yo quiero señalar un dato, y es que, a diferencia de los demás candidatos, Juncker, si no me equivoco, no concurrió a las elecciones europeas, no fue candidato, no iba en ninguna lista. A mí eso me parece relevante porque estamos hablando de voto de los ciudadanos. Es que a Juncker no lo pudimos votar. Sí pudimos, de esa manera indirecta que ya hemos comentado, hemos podido votar a los demás. Pero es que Juncker no estaba en ninguna lista. Creo que eso es un aspecto negativo que conviene tener en cuenta. Cuando la Comisión propuso este método del cabeza de lista, la Comisión expresamente dice que sea un candidato al Parlamento Europeo. Hay documentos que lo dicen. Bueno, siguiendo con las cuestiones que se nos ha planteado ya respecto del apartado 3. Bueno, lo que dijo el Parlamento Europeo en la resolución más importante que tiene sobre esta cuestión, que es la resolución de 4 de julio de 2013, si me permiten lo leo textualmente. El Parlamento Europeo dijo que el candidato a presidente de la Comisión, presentado por el partido político europeo que gane el mayor número de escaños en el Parlamento Europeo, sea el primero que se tenga en cuenta con miras a comprobar su capacidad
para obtener el apoyo de la mayoría absoluta necesaria en el Parlamento. Eso es lo que ha dicho el Parlamento Europeo. A veces hemos transmitido esto de manera muy simplificada y parecía que había un automatismo. El cabeza de lista del partido más votado tenía que ser directamente ya prácticamente presidente de la Comisión. No, el Parlamento Europeo matizó lo que dijo, ¿no? Que sea el primero que se proponga para ver si consigue la mayoría necesaria, los apoyos necesarios. Es decir, que el Parlamento Europeo no se autolimitó, no estableció ese automatismo, sino que lo que planteó fue que a esa persona la pudieran proponer en primer lugar a expensas de las coaliciones parlamentarias que se pudieran formar, como ocurre en los sistemas parlamentarios nacionales. Entonces, no era obligatorio apoyar al candidato cabeza de lista del partido más votado. Y yo creo que decir eso es llevar demasiado lejos la propuesta del propio Parlamento Europeo, ¿no? Y en ese sentido, por referirnos al caso concreto de quienes no lo han apoyado, que fueron criticados por no hacerlo, bueno, a mí me parece muy razonable que si tú desarrollas una campaña electoral defendiendo tu programa, pero al mismo tiempo poniendo de relieve lo que te parece que son las debilidades, los fallos o lo que no te gusta del programa de otros, no vas a votar luego a esos otros. En los parlamentos nacionales tampoco se hace así. No es obligatorio que unánimemente se vote a la persona que se propone, ¿no? Y en el caso concreto de España, después de lo sucedido en la campaña electoral, incidentes y comentarios que todos conocemos y que no hace falta recordar, bueno, yo entiendo perfectamente que un partido político o varios partidos políticos no apoyen al candidato del Partido Popular Europeo porque no comparten esa ideología, no comparten ese programa. Sobre la valoración de Juncker, muy rápidamente, desde luego es un político muy veterano, sin duda, a nivel nacional y en la Unión Europea, no cabe ninguna duda. Juncker ha estado 20 años en el Consejo Europeo, 20 años en el Consejo Europeo, y previamente, como ministro también de su país, había estado en el Consejo de Ministros. Veterano sin duda, no sé si demasiado, pero bueno, esto es una opinión ya personal, ¿no? Conoce muy bien, desde luego, los intereses de los Estados miembros y los entresijos de la Unión Europea. De eso no cabe ninguna duda. Pero bueno, y ya lo decía Francisco Fonseca, el mismo día que proponen o que designan a Juncker, el Consejo Europeo aprueba lo que llaman una agenda estratégica de 5 puntos. Bueno, pues esos 5 puntos están en el programa que luego el propio Juncker, como candidato a presidente de la Comisión, presenta el 15 de julio ante el Parlamento Europeo. En vez de 5 los desarrollan 10, pero es exactamente lo mismo. Es más, si comparamos los textos, y yo lo he hecho, hay frases textuales, idénticas, en la agenda del Consejo Europeo y en el programa Juncker. Es más, en una reunión extraordinaria del pasado 16 de julio, el Consejo Europeo ha dicho, leo, tras la elección del presidente de la Comisión Europea por el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo ha mantenido un cambio de impresiones con el presidente electo, en particular sobre las prioridades establecidas en la agenda estratégica de la Unión en tiempos de cambio, acordada por el Consejo Europeo en junio. El Consejo Europeo insta a todas las instituciones a centrar su actuación en los ámbitos en los que la Unión puede marcar una verdadera diferencia. El Consejo Europeo ha reiterado su compromiso de garantizar un seguimiento periódico de las mencionadas prioridades estratégicas. Es decir, que van a controlar el programa de la Comisión, lo van a hacer sin duda. En cuanto al reconocimiento de errores por parte de Juncker en su presentación ante el Parlamento Europeo, bueno, tenía que hacerlo. Yo pienso personalmente que tenía que hacerlo. No olvidemos que estaba hablando ante el Parlamento Europeo, que ha sido el Parlamento Europeo la institución más crítica con la gestión de la crisis económica. Y el Parlamento Europeo es quien viene insistiendo en la prioridad del empleo y del crecimiento. Y no olvidemos además que Juncker, pues dentro de sus experiencias está el que ha sido presidente del Eurogrupo, nada menos que entre 2005 y 2013. Y que, por tanto, estuvo al frente del órgano donde se tomaron decisiones importantes, por ejemplo, en relación con el rescate de Chipre, por ejemplo, ¿no? Decisiones discutibles. Siendo así, hablando ante el Parlamento Europeo, tenía que reconocer sus errores, porque si no podría tener problemas. Y, por último, ¿va a haber giro social o continuidad? Bueno, pues a la vista de lo que les he comentado, yo creo que va a ser el Consejo Europeo y quienes mandan en su seno, y por tanto a ver qué opina la señora Merkel, pues quienes decidan si va a haber giro social o continuidad. De momento ya sabemos cuál es la posición de Alemania, pero bueno, como ahora hasta el Fondo Monetario Internacional empieza a decir que hay que aflojar
en las políticas de austeridad y Alemania puede estar ya teniendo problemas por una excesiva austeridad, pues a lo mejor hay un pequeño giro social. Pero eso va a depender del Consejo Europeo, no de que Juncker lo haga o no lo haga, hará lo que le dejen. Bueno, como yo he contestado a todas las preguntas a la anterior, voy a decir solamente 3 cosas sobre las cuestiones concretas. 1, sobre qué opino yo de que los diputados del Partido Socialista Obrero Español hayan votado, bueno, o hayan dicho que han votado, porque el voto es secreto, contra el nombramiento del señor Juncker. A todos los españoles, el Partido Socialista Obrero Español y principalmente Elena Valenciano, cuando nos pidieron el voto, se lo hayamos dado o no, nos dijeron: si tú me votas, sabes que estás eligiendo a Martin Schulz como presidente de la Comisión Europea. Y el martes 29 de mayo, el señor Martin Schulz dijo: he perdido las elecciones, visto el resultado, el único candidato posible al que apoyo y le cedo los trastos a la competición es Juncker. Punto. No pienso hacer más comentarios de momento. Sobre si la capacidad que va a tener de maniobra el señor Juncker frente al Consejo Europeo. Yo he dicho antes que mucho más. Y voy a poner 2 ejemplos. El señor Juncker, sin encomendarse a Dios ni al diablo e imponiéndolo, ha hecho algo que hace 10 años, en la convención, que ha citado Paz Andrés, fue considerado, cuando lo propuso la Comisión, una especie de blasfemia mayor. En la convención propusimos que, como íbamos a tener que seguir siendo un comisario por Estado, y la Comisión terminaría teniendo 30 comisarios o más, la única solución eran los clústeres. Esto es, mini colegios dirigidos por un vicepresidente. Les aseguro, yo era el Sherpa de la Comisión Europea en aquella convención, es decir, que sé lo que es participar en reuniones, me refiero, se nos acusó de blasfemos. Y el señor Juncker no ha pedido permiso, lo ha hecho. Y ojo, lean ustedes, que están publicadas, las cartas de misión que han mandado los 28 comisarios. Lean las que ha mandado, por ejemplo, al comisario español, Juncker, Arias Cañete, en la cual le dice: no meteré en el orden del día de la comisión ningún punto de tu cartera si tu vicepresidente no me dice que está de acuerdo. Esto no es retórica. 2, con respecto a los 5 puntos y a los 10 puntos. Hay un acuerdo interinstitucional basado en el artículo 249 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el que establece que al principio de cada legislatura, Consejo Europeo, Comisión y Parlamento se ponen de acuerdo en las directrices de un programa legislativo plurianual. Y pues, naturalmente que los 5 puntos del Consejo Europeo y los 10 del señor Juncker tienen la misma matriz. Y yo no sé si al final serán 10, serán 8, serán 7, porque supongo que en el voto de investidura del Parlamento Europeo la semana que viene, y todo va bien, sabremos efectivamente en cuánto se queda. Pero claro, porque hay un acuerdo, y yo creo que es bueno para el ciudadano saberlo, un acuerdo de hacer unas directrices estratégicas plurianuales de común acuerdo, Consejo Europeo, Parlamento y Comisión, al comienzo de cada mandato. Y 3, sobre 300.000 millones de euros. Yo no voy a defender la Comisión Barroso, porque es quien me paga, pero los 300.000 millones de euros, naturalmente, que los hemos propuesto hace año y medio en una cosa llamada el Blueprint. Y además, el hecho de 3 millones de euros, que no va a ser dinero fresco, va a ser reutilización del dinero actual, tiene un componente político fundamental. Es un componente que dependerá de los Estados, pero desde luego en el cual la Comisión vamos a ser beligerantes. Es que el Banco Europeo de Inversiones se olvide de la sacrosanta AAA y que el Banco Europeo de Inversiones haga lo que hizo en los 60. La industria nuclear europea ha sido construida en el marco del Euratom mediante empréstitos bonificados por el Banco Europeo de Inversiones y por el presupuesto de la Unión Europea. El presupuesto de la Unión Europea ya lo tenemos, nos falta el Banco Europeo de Inversiones. Bueno, pues hay 2 problemas planteados. Primero, la propuesta del Consejo Europeo. Segundo, la elección en el Parlamento Europeo.
Comienzo por la propuesta del Consejo Europeo. A mí me da pena que una decisión de este tipo no sea por consenso. Creo que con Cameron tenemos un problema serio en la Unión Europea, me parece. Con Cameron. Creo que tenemos un problema serio. Es verdad que está el partido pidiendo la independencia, ha prometido el referéndum. Con lo mal que ha salido el referéndum de Escocia, espero que no lo haga, pero nunca se sabe, ¿no? Yo creo que hay una crisis, digamos, seria, ¿no? Pero voy a lo jugoso, a lo jugoso, que es la pregunta que antes hacías, Paco. La pregunta que antes hacías. ¿Se podía haber propuesto a un candidato distinto? Yo no veo ningún problema. Quiero decir, en primer lugar, a Juncker no le han propuesto los ciudadanos, no le han propuesto los votantes, le ha propuesto un partido a escala europea. Para empezar, no ha sido candidato en ninguna lista. Bien. Segunda cuestión. Tengo la sospecha, insisto, prejuicio, de que cuando se ha votado en España, nadie ha votado pensando en el presidente de la Comisión. Vamos, no sé si a lo mejor un 0,2 por desvío estadístico, pero no creo que haya sido mucha gente. En tercer lugar, ¿debe ser presidente de la Comisión el propuesto por el grupo político que tenga más escaños? Manifiestamente no. Si no tiene la mayoría absoluta de la Cámara, no. Puede ser un grupo que sea mayoritario, pero que no aglutine, como es el caso, de hecho. En el caso del Partido Popular Europeo tiene, si no me equivoco, 221 diputados de 751, un tercio de la Cámara. Bien. Es verdad que es posible que haya más grupos parlamentarios que centralicen, digamos, canalicen su voto en la misma persona, eso es posible. Hay también otros grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo que yo no sé, por ejemplo, hay 52 no adscritos directamente, no podemos ni adivinar a quién votarían o a quién no votarían, obviamente. Y luego hay que recordar un dato muy importante, ya se ha dicho, ha habido un acuerdo postelectoral entre las dos grandes formaciones europeas. Yo te apoyo a Juncker, presidente de la Comisión, tú apoyas a Schulz, presidente del Parlamento Europeo. O sea que ha habido realmente un acuerdo postelectoral. ¿Podría el Consejo Europeo haber puesto a una tercera persona? A mi juicio, sin ningún problema. Lo único que le impone el tratado es que tenga en cuenta el resultado de las elecciones. Claro, el ejemplo de Cameron es un poco tramposo, con todos los respetos. ¿Podrían haber propuesto a un candidato conservador español? ¿Por qué no? Tiene en cuenta el resultado de las elecciones. Yo no veo ningún problema. Más aún, yo creo, y a lo mejor esto es formalista, ¿no? Pero tenemos que estar a la separación de poderes que está en los tratados. No hay ninguna duda que al Parlamento le corresponde elegir. Es su derecho, es su poder, es su facultad. Pero al Consejo Europeo le toca proponer. Lo dice el tratado. Lo dice el tratado. ¿Por qué yo creo que en esta ocasión no ha habido gran problema? Pues porque Juncker era un candidato muy razonable. Yo creo que ha habido al final un apoyo, digamos, pragmático. Era un tipo razonable, conoce muy bien la Unión Europea, concitaba apoyos y, digamos, la única discrepancia, que por cierto, yo creo que también en España esto ha gustado mucho, ¿no? Que Merkel, ¿no?, tuviera que ceder, ha gustado mucho. Pero si uno ahonda un poco en esto, parece que el problema era más personal que ideológico, que profundo, ¿no? Entonces, al final, creo que tampoco hay que darle mayor importancia. Sobre la elección del Parlamento Europeo, segunda cuestión. A mí la actuación del partido, vamos, de los eurodiputados socialistas me ha parecido mal. Mal, lo digo de frente y lo digo en voz alta. Discrepo contigo, Paz, porque aquí había un acuerdo. Es que lo que no podemos es jugar a que cuando queremos somos eurodiputados individuales, somos españoles y cuando queremos formamos parte de un partido a escala europea. Aquí había un acuerdo entre dos coaliciones. Entonces a mí me parece que los acuerdos hay que cumplirlos. Insisto, más allá de que uno lo comparta, no comparta, no tiene nada que ver esto, tiene que ver con la palabra dada, ¿no? Y de hecho, esto a lo mejor Paco tendrá más datos que nosotros, pero al parecer no todos los eurodiputados del Partido Socialista Español estaban muy felices con esta medida, porque claro, sentían que habían dado una palabra que no iban a cumplir, ¿no? Y luego porque además me parece mal ya con carácter general que un líder llega y empieza a dar órdenes.
Esto me parece mal en general, y en España yo creo que ayer se hablaba, permíteme un pequeño paréntesis, ¿no? Ayer se decía que había un problema muy serio, yo estoy totalmente de acuerdo en España, yo creo que hay dos problemas. Uno es el control, hay que mejorar el control sobre los partidos políticos, tiene que haber mucho más control y mucho más eficiente, y yo creo que tenemos un segundo problema, que es este justamente, que es el presidencialismo interno de los partidos políticos, donde no hay democracia interna, donde no hay debate interno y donde el presidente, me da igual del PP, del PSOE, de Podemos, todos, se levanta el líder, dice, hoy me parece bien, yo qué sé, bajar los impuestos, subir los impuestos, por poner un ejemplo célebre, da igual, para adelante. Lo ha dicho el líder, es un poco, eso es un problema. Y en este caso fue una decisión personal del líder del partido, que desde luego no sé si se habló con alguien, pero no fue esta la noticia, fue que el presidente había decidido que no. Esto me parece que es problemático. Sobre la doble legitimidad, ya he dicho antes que a mí me parece preocupante. Me parece preocupante. Me parece que es un avance, eso sí, que ya los comisarios dependan del presidente de la comisión, que pueda cesarlos y tal, eso me parece que está bien. Y luego yo no sé los motivos por los que Juncker ha reconocido que hay que reorientar, esto no sé si es que hay que reorientar la política comunitaria, que se ha hecho mal. Yo no me atrevo a decir si esto es estrategia para conseguir el apoyo del Parlamento, como señalaba Paz, o si hay una creencia profunda de que hay que reorientar las políticas europeas. Yo creo que esto habrá que juzgarlo justamente a lo que, en fin, a lo que vaya. Pero hay una cosa que quiero preguntarte, Paco, ya que esto es un debate, he querido entender que ves con cierta preocupación que Juncker sea un político, vamos a decirlo así, o sea, que tenga un margen de decisión propio, que quiera, digamos, a lo mejor ni de madre. No, es que es lo que te iba a decir. O sea, yo creo que lo que por lo menos algunos echamos de menos en la Unión Europea, no ahora, hace muchos años, es un Delors. Es una personalidad que tenga suficiente prestigio personal para poder remover la Unión por dentro, ¿no? Y quizás esta vinculación más intensa con el Parlamento puede hacer que Juncker ejerza un cierto liderazgo que yo creo que vendría muy bien también para contrarrestar el poder del Consejo Europeo en cierta medida. Pero bueno. No sé si queréis replicar en algún punto, lo dejamos para... No, luego, si queréis. Yo únicamente insistir en lo que antes comentaba, que el compromiso puesto por escrito en esa resolución a la que antes me refería, el compromiso era que se designara y, por tanto, se propusiera al Parlamento Europeo por parte del Consejo Europeo al cabeza de lista del partido más votado para ver si esa persona podía conseguir el apoyo, podía configurar la mayoría suficiente, pero no se le garantizaba la mayoría per se, sino que lo intentara y podía no haberlo conseguido, y eso es normal en un Parlamento. Sí, de acuerdo. Yo no tengo ningún interés en defender a los que hayan hecho otra cosa y los que no apoyaron, pero es que es así, el compromiso y la propuesta era que se le propusiera para ver si podía conseguir una mayoría. Podía conseguirla, como la consiguió porque funcionó la gran coalición, que de eso podemos hablar después, o no conseguirla, y entonces se le propondría a otra persona y se hubiera respetado el compromiso. Es lo único que quería decir. Yo no quiero vamos a ver, con respecto a lo que decía. Primero, no hay ninguna diferencia entre las 4 personas en esta mesa sobre lo que dice la letra del artículo 17. Si no, es una vergüenza desde una facultad de Derecho. Vamos a ver, yo no estoy hablando de eso. Yo he dicho que hay una razón, una cuestión material, que es el juego de poder interno, que ha hecho que el tratado se interprete y cree precedente de qué significa esa frase, y 2, que hay un procedimiento que va en esa vía, por supuesto. Con respecto a lo de que el Consejo Europeo podría poner a otra persona, si el Consejo Europeo, y tampoco quiero infringir ningún secreto, no se decidió por la primera elección de Van Rompuy, que era el primer ministro finlandés, fue porque son perfectamente conscientes que en mi teoría darwiniana de la Unión Europea, el Parlamento Europeo es capaz de hacer todo, salvo hacerse el harakiri. Muy bien, vamos a pasar al último punto, el último apartado, que se refiere, siguiendo incluso el orden cronológico, a la propuesta del equipo de comisarios, del Colegio de Comisarios, y a la evaluación de los comisarios por el Parlamento Europeo. El 5 de septiembre, tras entrevistarse con los candidatos propuestos por los Estados miembros,
Juncker comunicó al Consejo la composición de la futura Comisión, es decir, la lista de los 27 comisarios designados. Esta lista fue aceptada por el Consejo el mismo día y pocos días después, el 10 de septiembre, anunció el reparto de carteras. Con anterioridad, el 30 de agosto, ya había designado a Federica Mogherini, la ministra italiana de Asuntos Exteriores, como alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión. Bien, el presidente de la Comisión asigna a cada comisario, uno por cada país de la Unión Europea, la responsabilidad de una determinada cartera, buscando un difícil equilibrio entre países, aunque es verdad que los comisarios no representan a su país, no representan al Estado de origen, al Estado de procedencia, entre filiaciones políticas, adscripciones políticas y perfiles o cualidades personales. Una vez completada la lista, 20 comisarios y 7 vicepresidentes, aquí se ha hecho mención por parte de Francisco a que se dibuja una comisión en dos niveles, con dos niveles o dos estratos de decisión, es decir, un núcleo duro de vicepresidentes y unos comisarios, 20 comisarios, con una autonomía de decisión limitada, porque están sujetos, digamos, a las directrices, de algún modo, a las directrices e indicaciones del vicepresidente correspondiente, de manera que se pretende potenciar el trabajo en equipo por áreas. Bien, los comisarios, decía, propuestos, se han sometido al examen riguroso de las comisiones parlamentarias en sus respectivas áreas de responsabilidad, las comisiones competentes del Parlamento Europeo. Esto ha tenido lugar del 29 de septiembre al 7 de octubre. Bien, cada candidato es evaluado siguiendo un procedimiento que incluye respuestas por escrito a las preguntas de los eurodiputados, audiencia pública de 3 horas retransmitida en directo por Internet. El candidato pronuncia un discurso de apertura de 15 minutos y luego se somete a las preguntas orales de los eurodiputados miembros de la comisión, y la grabación de esas audiencias está disponible en 24 horas online, y finalmente una reunión e informe de evaluación. Llama la atención, y ya se ha subrayado, y yo creo que no está de más resaltarlo una vez más, este trámite de las audiencias de los comisarios, porque, como bien se sabe, nada parecido ocurre respecto de los ministros de los gobiernos nacionales. Mi percepción, por lo menos, es que tanto los candidatos a comisario como los eurodiputados se toman muy en serio, digamos, estas audiencias, esta prueba. Los candidatos se preparan. Y este examen, digamos, riguroso, nada tiene que ver con nuestra, por ejemplo, comisión consultiva de nombramientos, a la que se hacía referencia también ayer, donde hay un pacto de no agresión entre las fuerzas políticas que hace que eso sea un paseo militar, un paseo triunfal. Y en el caso de los comisarios, de hecho, primero hay una doble votación, se me olvidaba comentarlo. El examen en realidad consiste primero en examinar la adecuación, si el candidato reúne las condiciones mínimas adecuadas para ser comisario, y en segundo lugar, porque esto se sustancia en una doble votación sucesiva, si tiene el perfil adecuado, idóneo, para esa cartera, si tiene conocimientos específicos o competencias específicas para esa cartera. Pues bien, todos sabemos por las informaciones de prensa que estas audiencias, estas audiciones no han sido precisamente un paseo triunfal para algunos comisarios. Tenemos el caso de Arias Cañete. Hubo que esperar al dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre su declaración de intereses modificada a última hora. Está el caso también del británico Jonathan Hill, que fue sometido a una doble comparecencia. Se le invitó a una comparecencia adicional. Está el caso del francés Moscovici en asuntos económicos y financieros. Está el caso del húngaro, de nombre impronunciable, al que se le asignó la cartera de Educación, Cultura y Ciudadanía, y se le privó, se le perdió esta última área de responsabilidad por el rechazo que suscitó entre los eurodiputados su perfil autoritario. Fue miembro del gobierno de Víctor Orbán en Hungría, e incluso se cayó de la lista una candidata comisaria, la eslovena Bratusek,
ex primera ministra que había perdido las elecciones y que se autopostuló como comisaria. Esto no fue muy bien recibido, recibió un voto de castigo muy contundente, y ya el gobierno esloveno ha propuesto una sustituta que también es mujer. Bien, hay precedentes. Paco Fonseca se refería ayer en el debate a algunos precedentes en otros casos, de 2004-2009, el caso, por ejemplo, del italiano Buttiglione, en asuntos de libertades, ¿no? Justicia y libertades, que fue también vetado. Es verdad que la evaluación negativa, formalmente, si no me equivoco, me corregís, no determina, digamos, el veto no es vinculante, la evaluación no determina la retirada de la candidatura, pero que políticamente, si uno no quiere poner en riesgo que la votación final sobre la comisión sea favorable, pues seguramente se atenderán este tipo de castigos, ¿no? De votaciones de castigo. Voy terminando esta exposición del cuarto punto. Una vez que los comisarios propuestos superan esta prueba, la han superado ya todos menos la nueva candidata eslovena, el presidente de la comisión presentará su equipo y sus prioridades políticas durante una sesión plenaria del Parlamento Europeo que tendrá lugar la próxima semana, el próximo día 22 de octubre. Tras un debate, los eurodiputados decidirán por mayoría de votos emitidos en una votación de conjunto si apoyan o no el nuevo colegio de comisarios para un mandato de 5 años. Obtenida la investidura parlamentaria, la comisión será nombrada por el Consejo Europeo por mayoría cualificada. Y dos apuntes, simplemente dos flashes telegráficos. Uno sobre la responsabilidad de la comisión ante el Parlamento, es una responsabilidad colegiada, voto de censura, no censura individual de ministros, como tampoco ocurre en los parlamentos nacionales, no hay, digamos, reprobación o revocación de ministros, tampoco de comisarios. Y una última cuestión sobre la composición de la comisión. La composición final de la comisión se puede analizar desde muchas perspectivas. Una que propongo, que sugiero, es desde el punto de vista del grado de paridad alcanzado. Paridad. El reglamento, el anexo 16 del reglamento, sobre el proceso de aprobación de la comisión, dice expresamente que velará el Parlamento especialmente por el equilibrio entre hombres y mujeres. Eso lo dice como criterio de evaluación expreso. Bien, Juncker reclamó desde un principio más candidaturas femeninas para formar la comisión, reclamó a los Estados, y la propia Eurocámara, el Parlamento Europeo, advirtió que no respaldaría ninguna comisión con menos mujeres que las que tenía la Comisión Barroso. Bien, al final el resultado ha sido un poco decepcionante. Se mantiene el número de mujeres, 9, un tercio exactamente del Colegio de Comisarios, y se avanza un poco en las vicepresidencias porque hay una vicepresidente mujer más que en el equipo anterior. Bien, sí, esta última cuestión enlaza con la primera, es decir, la composición del Colegio de Comisarios y Comisarias que se ha designado, ¿no? Efectivamente, la disparidad desde la perspectiva de género es evidente. Juncker pidió que hubiera paridad, el Parlamento Europeo también, pero los Estados propusieron a quienes quisieron y eso llevó a que solamente sean 9 mujeres. Es verdad que Juncker ha querido compensar esto nombrando 3 vicepresidentas, ¿no? Bueno, esto es evidente, no merece más comentario porque habla por sí mismo, ¿no?, de la desproporción respecto de esta cuestión. Pero me lleva a plantear otra, y es que ciertamente el sistema de designación y nombramiento del presidente de la Comisión ha mejorado en legitimidad, muchísimo según algunos, un poco según otras, aquí presentes. Ha mejorado en todo caso la legitimidad democrática de la designación y nombramiento del presidente, pero el presidente de la comisión no tiene libertad hoy por hoy para configurar su colegio de comisarios y comisarias. Es evidente, porque si lo hubiera tenido, pues hubiera nombrado a más mujeres, ¿no? Bueno, pues por tanto ahí hay también otra cuestión pendiente, abierta para el futuro. Lo lógico sería permitir que el presidente o presidenta de la comisión pudiera configurar su propio colegio de comisarios y comisarias. Dicho esto, segunda cuestión. La verdad es que el Parlamento Europeo se ha tomado esto muy en serio, se lo viene tomando ya efectivamente desde hace ya años, desde otras legislaturas. El reglamento interno del Parlamento Europeo en este sentido regula estupendamente, con todo detalle,
el procedimiento en relación con las audiencias, con esas dos fases que señalaba el profesor Bilbao, y realmente lo ha hecho con mucha seriedad, el análisis de la idoneidad de cada candidato y candidata, y es lo que le ha llevado a reprobar a la candidata eslovena que se había propuesto a sí misma de manera impresentable y a conseguir que le retiraran al comisario húngaro la competencia en materia de ciudadanía. Con esto yo creo que además nos han hecho un favor a todos, porque tal como lo había configurado Juncker, pues no me parece, a mí, es una opinión personal, no me parece que fuera una buena configuración una cartera de educación, cultura, deporte y ciudadanía. Con todo el respeto para la educación, la cultura y el deporte, me parece que la ciudadanía pues merecía quizá estar colocada en otra cartera, y en ese sentido el Parlamento Europeo pues nos ha hecho, como digo, un favor. Ahora bien, también hay que decir, junto a poner de relieve la buena actuación del Parlamento Europeo en el control de la designación y nombramiento del colegio de comisarios y comisarias, yo creo que también hay que decir que en el Parlamento Europeo ha funcionado ya el pacto. Antes ya se habló de la gran coalición, tú lo dijiste, yo también. Y claro, es que en el Parlamento Europeo se ha adoptado un llamado acuerdo de estabilidad, que lo justifican sobre la base de evitar el avance de los euroescépticos, eurófobos, etcétera. Sobre esa base, los tres principales partidos, pues ya están consiguiendo cosas a favor de esos tres principales partidos. Ese acuerdo de estabilidad es lo que ha permitido que Martin Schulz continúe al frente del Parlamento Europeo, aunque por el sistema de alternancia no le correspondía, con lo cual no ha sido presidente de la Comisión, pero sigue en un puesto, sigue presidiendo el Parlamento Europeo, y ese acuerdo de estabilidad, ese pacto, ha permitido también salvar a Arias Cañete, porque funcionó la amenaza de que si no se cargaban también al comisario francés. Y entonces, ante esa amenaza, pues decidieron, bien, pues pasamos a los dos y así no tenemos problema, en aras del acuerdo de estabilidad. Entonces, esto nos coloca, en mi opinión, ante un dilema muy actual, que es hasta dónde se puede llegar en democracia en aras de la estabilidad. ¿Y qué pasa entonces con el respeto de los grupos minoritarios? Ese es un problema que está planteado, como bien sabemos, a nivel estatal y que está planteado también en el Parlamento Europeo, ¿no? Y por último, respecto de la organización y la estructura de la comisión que ha propuesto el señor Juncker y que ha sido ya convenientemente alabada por Francisco Fonseca. Bueno, es verdad que es una gran novedad esa estructura con esos vicepresidentes que van a actuar de filtro respecto de las propuestas de los comisarios y creando lo que él ha llamado 4 equipos de proyectos relacionados con sus ámbitos de actuación, sus 10 ámbitos del programa político, es ciertamente una novedad. Ha sido valorado aquí esa novedad como algo, una iniciativa propia del señor Juncker muy loable. Bueno, yo creo que hay que decir que desde la Convención Europea hasta aquí pues han pasado cosas y desde hace tiempo, desde hace años, se viene proponiendo que se creen los clústeres o los equipos de proyectos, vamos a llamarlo como queramos, me da lo mismo, equipos que clústeres, que suena más en la jerga comunitaria, suena mejor, ¿verdad? Bueno, se viene proponiendo, mucha gente lo viene proponiendo, el propio Parlamento Europeo también lo ha dicho en alguna resolución, que se creen equipos. Por tanto, lo que ha hecho Juncker es recoger y hacer suyo lo que parece muy razonable, porque claro, hay que tener en cuenta que con 28 miembros en la Comisión, porque hasta ahora los Estados miembros no han querido abordar el tema de la reducción del número de miembros de la Comisión y se han ido saltando los compromisos que ellos mismos habían planteado, por ejemplo, en el Tratado de Niza, respecto a la reducción del número de comisarios, porque ningún Estado quiere renunciar a su comisario o comisaria. Entonces, claro, aquí también se ha adoptado una solución transitoria, me temo, transitoria, que es decir, esta comisión de esta legislatura seguirá teniendo un comisario por Estado miembro, para la próxima ya veremos. No sé si esto se puede llamar transitoriedad, provisionalidad, como queramos, pero algo de eso hay, ¿no? Entonces, claro, con una comisión de 28 Estados miembros, de alguna manera hay que organizarse para que eso pueda funcionar. No se podía continuar como estaban hasta ahora, ¿no? Entonces, había razones técnicas de organización que lo aconsejaba. Queda por ver, y con esto termino, si eso va a funcionar bien, ¿eh? Y eso es lo que se está señalando ya. La idea no es mala, sin duda, pero vamos a ver cómo funcionan los equipos y el que un comisario tenga que tratar con un vicepresidente o con otro, vamos a ver cómo funciona. Ojalá funcione bien, porque creo que en aras de la eficacia, que también es importante, sería bueno. Sí.
Me encanta que pasar por ser un monaguillo y que no me dedico más que a alabar lo que hace la comisión, lo cual es mi obligación, para eso me pagan. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que todo lo que he dicho lo he dicho con suficiente pasión para que ustedes entiendan que al margen de mi función institucional había mucho de aportación personal y de convicción lo que estaba diciendo. Con respecto a los temas que han salido aquí, los hearings es un ejercicio, lo he dicho antes, de estritis democrático total. En todos los hearings siempre el Parlamento Europeo recolecta cadáveres y es lo que ha pasado en esta ocasión. La cuestión es si con fundamento o no. En esta ocasión no olvidemos que lo que ha dicho el Parlamento Europeo es, y eso demuestra una vez más lo que decía anteriormente, que el Parlamento Europeo es una institución política de primer nivel y se lo creen, ha dicho, hombre, una comisaria que en el momento que pierde las elecciones, al tiempo que está en funciones, se autopropone, pues hombre, no forma parte de las costumbres elegantes que entendemos aquí, y yo me parece que políticamente hablando tiene mucho significado. Si luego encima la señora Bratušek pensaba que como primera ministra podía en plan Beni Vidi Vici, pues efectivamente se ha equivocado. Bueno, esto con respecto a lo que ha ocurrido. ¿Cuál es la situación actual? Y quiero introducir un matiz importante. El viernes pasado el gobierno esloveno ha designado una nueva candidata, la señora Bulc, actual viceprimera ministra del gobierno esloveno, del nuevo gobierno esloveno. Añadiré como elemento puramente decorativo que desde el punto de vista de sus creencias, esta señora tiene creencias chamánicas, con lo cual se demuestra la tolerancia del Colegio de Comisarios. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no la he escogido. Bueno, ¿cuál es mi matiz? El gobierno esloveno designó el jueves por la noche a la señora Bulc. La señora Bulc se ha convertido en comisaria aceptada para elegir el Parlamento solamente ayer, porque hasta ayer, a principio de la tarde, la recibió el presidente Juncker, porque el tratado dice que el comisario designado solamente va a un hearing si hay común acuerdo entre el gobierno, en este caso el esloveno, y el presidente de la comisión. Este acuerdo intervino ayer y ahora estamos, ¿qué va a pasar? El cambio de la comisaria implica que la señora Bulc tiene que pasar una nueva audición y lo que ha hecho Juncker, demostrando también su autonomía en función de las personas, ha hecho un juego mediante el cual ha pedido al actual vicepresidente eslovaco encargado de asuntos institucionales en la Comisión Barroso, que se mantenía pasando a ser comisario normal de transportes, el señor Šefčovič, le ha pedido que asuma las funciones de vicepresidente y a la señora Bulc le va a dar la cartera de transportes. Lo que todavía falta por decidir es la parte ciudadanía, que por cierto, Paz, es una discusión que yo tengo hace 20 años. No estamos hablando del Estatuto del Ciudadano Europeo, que eso sigue en la DG Justice. Estamos hablando de los programas de favorecer la protección ciudadana, que es un poco más soft law, por así decirlo. Parece que se lo van a dar al comisario griego, encargado de inmigración, pero eso todavía está por decidir. Están intentando hacer un tour de force, mediante el cual la comisaria eslovena nueva y el vicepresidente Šefčovič pasen ante el Parlamento Europeo las audiciones lunes y martes de la semana que viene, para que el miércoles el Parlamento Europeo haga su voto de investidura y la Comisión entre en funciones el 1 de noviembre. De todas maneras, simplemente quiero decir que como el único mandato más o menos constitucional que tenemos es que la Comisión tiene que estar trabajando en un periodo máximo de 6 meses y los 6 meses cuentan a partir del 25 de mayo en el Parlamento Europeo, tenemos 15 días de margen de maniobra. Va a haber 2, si pasamos de 3 vicepresidentes a 2. Ah, sí, y el tema paridad. Yo me parece un escándalo que haya solamente 9 mujeres sobre 28 comisarios y eso forma parte de algo que yo creo, en mi opinión personal, que es fundamental, es mantener la política de cuotas y la discriminación positiva
para hacer formal lo que es real. Y en lo que esto no sea real, yo creo que la política de discriminación positiva aceptada por el tratado, por cierto, es absolutamente necesaria, incluidas las cuotas. Muchas gracias. ¿Cómo le impones eso a los Estados? Hay una propuesta que está en discusión en el Parlamento Europeo y en el Consejo de establecer un mínimo de cuotas en la administración pública, lo cual está ya más o menos hablando en muchos países, e incluso en los consejos de administración de las empresas privadas. Pero si la propuesta de comisarios la hace cada Estado, ¿le vas a imponer la cuota a los Estados? No. La parte política es diferente. Por eso he dicho, me parece una vergüenza que no haya más que 9 mujeres del primer nivel político en Europa para ser parte de la Comisión Europea. Y lo único que podemos decir es que mientras esto siga así, hay que hacer coincidir lo formal con la realidad, y la realidad de esto es imposible, hay que mantener cuotas y empujar. No puedo decir otra cosa. Bueno, yo voy a ser muy breve, primero por la hora y luego porque además estoy sustancialmente de acuerdo con lo que ya se ha dicho. Hablaba Paco de striptease, yo creo que efectivamente da envidia, simplemente envidia ver la audiencia que se hace en el Parlamento Europeo para ser comisario, o sea, envidia. Hay un control serio, riguroso, ese doble nivel, ¿no? Primero cualidad para ser comisario en general y luego para ocupar una cartera. Me vais a permitir solamente una maldad. Recomiendo vivamente ver la audiencia de Arias Cañete y luego ver, no está el vídeo, está el texto, el PDFeado, de la audiencia de Almunia, de la comisión anterior. Y compárese la intervención de los europarlamentarios españoles, ojo, de uno y otro símbolo, de un lado y de otro, y bueno, se notará alguna diferencia de matiz importante, sobre todo en el tono, la altura, en fin. Y segunda cuestión, efectivamente, yo creo que Juncker ha propuesto un modelo, no sé si decir nuevo, o al menos renovado de comisión, y que por lo menos eso abre alguna expectativa. Yo no sé si va a ser bien, va a ser mal, pero por lo menos parece que algo se mueve, ¿no?, en Bruselas. Eso siempre está bien. Perdón, por cierto, se me ha olvidado una precisión con respecto a lo que decía Paz, lo del número de comisarios. Efectivamente, el Tratado de Lisboa preveía que esta comisión debiera estar compuesta solamente de 18 y un tercio, es decir, 19 comisarios, pero ha habido, como ustedes saben, el pueblo soberano irlandés en referéndum decidió que él no podía ratificar un tratado que le quitaba al comisario, entonces hubo un acuerdo político para que, si en un segundo referéndum salía que sí, reformáramos esta disposición. Ha sido la primera reforma soft de los tratados, porque el artículo 17.5 del tratado dice que el Consejo Europeo, por unanimidad, puede modificar la composición de la Comisión. Efectivamente, el Consejo Europeo ha tomado una decisión en julio de 2013 haciendo esto, y además establece, para responder a la pregunta de Paz, que cuando seamos 30 Estados revisaremos la cuestión. El pueblo irlandés nunca dijo expresamente que lo que le preocupaba era perder un comisario. Al pueblo irlandés le preocupaban otras cosas. Lo que pasa es que los Estados aprovecharon las otras preocupaciones del pueblo irlandés para volver a mantener un comisario por Estado miembro, que era lo que quería la inmensa mayoría. No le echemos la culpa al pueblo irlandés ahora. Yo no le echo la culpa, digo, he dicho, el pueblo irlandés decidió soberanamente y en base a eso hizo esto. Y se ha habido dos modificaciones de los tratados. Una, el artículo 17.5, y otra, el nuevo protocolo 38, que ha entrado en vigor el 1 de julio del 2013, en el momento de Croacia, en el cual se incorporan las otras preocupaciones del pueblo irlandés en materia de derecho de familia, el aborto, en materia de neutralidad militar y en materia de libre circulación de personas. Claro, esas eran las preocupaciones. Pero que en el referéndum irlandés salió el tema del referéndum del comisario, también es cierto. Otra cosa es que todos aprovechemos cuando alguien lo dice por mí. Bueno, pues pasamos un breve turno de preguntas, 2 preguntas, 3 como mucho. Les rogaría encarecidamente que fueran breves en la formulación para que hubiera más oportunidades. Profesor Aragón, no sé si... ¿El micrófono? Sí, voy a ser muy breve porque yo creo que tiene más sentido que los alumnos pregunten lo que quieran. Pero
me he quedado un poquitín preocupado por dos cosas. Javier es que, con capacidad de provocar, Javier es iconoclasta, muy inteligente, pero es iconoclasta. Está bien, siempre está bien. Yo creo que has dicho que es que, bueno, que en la Unión Europea que no hay democracia, más o menos. Creo que has dicho eso. Hombre, es un poco exagerado, Javier. En mi humildísima opinión, yo creo que no es así. Simplemente. Es decir, que en lugar de haber un solo pueblo europeo, que en una especie de circunscripción única tendría que ser también de todo ese pueblo europeo, y eligiera a su representante. En cambio, el pueblo europeo es un pueblo de pueblos, y a través de los pueblos, de los estados nacionales, se elige a los parlamentarios europeos. No creo que eso signifique una ablación de la democracia. Por otra parte, la dualidad europea, donde la representación, como dice muy bien el tratado, se verifique por un lado a través del Parlamento, una representación directa, y por otro lado, en el fondo indirectamente a través del Consejo, porque los jefes de Estado o Gobierno ahí son jefes de Estado, cuando va jefe de Estado porque es de representación democrática, y cuando no, monarquía, son también elegidos indirectamente, obedecen al sufragio popular en el seno de sus estados. No creo que eso signifique una, insisto, ablación de la democracia. Yo creo que sí, la democracia ahí existe. Otra cosa que a lo mejor no la he entendido bien. Tú has dicho que hubiera sido preferible que la propuesta efectuada por el Consejo Europeo del presidente de la Comisión hubiera sido por consenso, y no lo fue. Vamos a ver. Si el consenso significa unanimidad, hay que tener mucho cuidado con eso, porque otorgas a una minoría ínfima, a uno o a dos, un poder de veto. Yo creo que fue por una amplísima mayoría. Por tanto, al contrario, yo creo que de ninguna manera nunca podría... Ya bastantes problemas ha habido con decisiones unánimes en el seno de las comunidades antes y después de la Unión. Por tanto, yo creo que una mayoría como la que se alcanzó me parece perfectamente, no ya legítima. Legítima hubiera sido una mayoría suficiente, pero incluso no tan sustantiva como la que se alcanzó. Hay que tener cuidado con las exigencias de unanimidad, eso crea bastantes problemas democráticos, porque otorgan un peso exagerado a una minoría de bloqueo o de veto. Tenemos mucho cuidado. En cuanto y ya lo único que digo más, estoy de acuerdo con Paz en su crítica al problema de las grandes coaliciones, pero lo que pasa es que es muy difícil, hay que buscar la estabilidad y la eficacia también. Y además yo creo que esta fórmula ahora de vicepresidencias con especie de subcomisiones no es tanto orgánica como funcional. No es que me parece que se cree un órgano pequeñito, un gabinete, y después, no, sino que más bien lo que se crea son equipos de trabajo. Y yo lo que estoy de acuerdo con Paz, eso le da mucha eficacia. Bueno, con mi admirada también Paz, porque ella me dijo a mí, indebidamente admirado, quien la admira soy yo. Bueno, me parece estupendo. Es que yo veo bien, no voy a decir partidario, es una tontería, este equilibrio en el nombramiento del presidente de la Comisión. Claro que otorgar el monopolio de la iniciativa, de la propuesta al Consejo, me parece razonable con la estructura de la Unión. Y otorgar al Parlamento la capacidad de elección y de rechazo. Bueno, en política las cosas funcionan bien si antes se negocia. Que esa posibilidad puede ocurrir, evidentemente, pero que normalmente no ocurrirá porque antes hay acuerdos políticos entre los grandes partidos que forman una coalición para gobernar Europa. Y está bien porque esta dualidad es muy representativa. Es que tengamos en cuenta que la Comisión va a tener después el monopolio de la iniciativa legislativa ante un doble legislador, ante un legislador dual. Es que comparte el poder máximo de legislar Consejo y Parlamento.
En consecuencia, es coherente que el monopolio del inicio... Esto se parece un poco a la vieja monarquía constitucional europea del XIX, ese equilibrio que se pretendía entre el régimen monárquico y el democrático, donde se otorgaba el monopolio de la iniciativa legislativa al rey con una ventaja. Ahora ya no es principio monárquico, ahora es principio democrático de representación indirecta, porque los jefes de Estado y Gobierno sí son también representativos. Simplemente no era más que esta consideración, que no me he venido a aportar absolutamente nada, quizá a llamar la atención sobre lo que me parece una exageración propia de Javier. Nada más. ¿Alguna pregunta más? Sí, quería comentar, porque me parece que está flotando la idea en el aire respecto a lo del demos europeo, etcétera, de que si hay circunscripciones nacionales y no hay una circunscripción europea, no puede haber una representación europea. Yo creo que esto es un error, porque si identificamos esto, podemos decir que no hay un pueblo español porque tenemos circunscripciones provinciales en el sistema electoral español. Es más, yo creo que según está el reparto de eurodiputados entre los diferentes Estados miembros y dentro de las particularidades de cada uno de ellos, que eso es a lo que habría que ir, las magnitudes de distritos son lo suficientemente grandes como para que haya representatividad de diferentes ideologías en el Parlamento sin ningún problema. Ahora bien, donde habría que centrarse es precisamente en estas particularidades, algo que dije ayer. Y es que, claro, no parece, bueno, razonable hasta cierto punto el hecho de que haya diferentes barreras de entrada, aunque sí que hay una uniformidad en respecto a la representación proporcional, etcétera. Dicho esto, también se ha comentado una cuestión, y es que a Juncker no se le votó para ser candidato de forma directa en una lista. Bien, pero esto a mí tampoco me parece de cierto modo un problema, porque formalmente no hay ninguna exigencia de que para ser presidente de la Comisión ni para ser comisario haya que ser miembro del Parlamento Europeo. Es cierto que en España tenemos esta cultura de que los primeros ministros salen del Parlamento, pero no tiene por qué ser así. Y vemos el caso de Calvo Sotelo, por ejemplo. Ha sido un único caso en nuestra democracia en el cual el presidente no ha salido directamente de las urnas, pero puede darse y es algo completamente normal en un sistema parlamentario. Es que parece que se mezcla un poco este principio presidencialista con el parlamentario, y yo creo que es un error. O sea, si queremos un sistema parlamentario, tengámoslo bien y no exijamos lo que no se debe exigir en un sistema parlamentario. Y ya por último, la propuesta que hizo ayer el representante de la Comisión sobre esta idea de dividir la representación entre nacional y una circunscripción de unos 50 a nivel europeo, como idea no es mala, pero yo voy a la práctica del hecho. El hecho de tener dos papeletas en una votación yo creo que complica el acto de la votación, teniendo en cuenta que hay muchos países, no solo el nuestro, que también tenemos problemas. Por ejemplo, cuando se está en un colegio electoral se ve que hay gente que no sabe cómo se vota el Senado. Pero teniendo países del este con menos tradición democrática, yo creo que sería un error complicar aún más el sistema electoral. Porque sí que es verdad, por ejemplo, en el caso alemán, que tienen dos papeletas, se dice, bueno, pues a lo mejor el votante puede hacer un voto estratégico votando a un partido en una circunscripción, otro en la regional, etcétera. Pero a efectos prácticos esto no ocurre y muchas veces se producen muchos votos nulos debido a esta complicación del sistema de voto. Por lo tanto, yo creo que como idea es buena, pero en la práctica yo creo que todavía sería muy poco aplicable. Bueno, pues si los ponentes tienen a bien contestar. Bueno, nada, dos cosas muy breves. La primera, a lo mejor efectivamente me he expresado mal. Yo no quería indicar que fuera conveniente que se dijera por unanimidad. Decía que el consenso político siempre está bien, nada más. La segunda es el tema de fondo, ¿no? Imaginemos un país como España, con un parlamento unicameral y la conferencia de presidentes autonómicos, que fueran, ¿no?, serían los representantes de los distintos territorios, sería equivalente al Consejo Europeo, en el cual, digamos, la voluntad final que se va a imponer es la de la conferencia de presidentes autonómicos. Cuando estos tienen algún problema con el Parlamento, simplemente aprueban una norma aparte, pero que vincula a los ciudadanos. Yo creo que esto, de verdad, llamarlo esto democracia, a mí me presenta, de verdad, muy serios problemas.
Me puedo equivocar, por supuesto, pero no es ánimo de provocar el debate. Simplemente creo que hoy por hoy los señores siguen siendo los estados. O sea, que sigo creyendo la teoría clásica, pero no por nada, sino porque cada vez que ha habido una crisis se ha demostrado que son los estados los que están ahí y los que tienen la última palabra. Pero posiblemente, Manolo, estaré equivocado, estoy seguro, o sea víctima de estudios clásicos, no sé. Yo tal como lo entiendo, y como te he entendido, Javier, no es que no haya democracia en la Unión Europea, es que es distinta. La democracia en la Unión Europea necesariamente es distinta, porque estamos hablando de una organización supraestatal, no estamos hablando de un Estado, y los rasgos son muy diferentes, y hay esa doble legitimidad que apuntaba el profesor Aragón, de los Estados y de los ciudadanos, que es la que hay que respetar y la que hay que asegurar. Permíteme, en eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí, que el Parlamento aporta una legitimidad democrática, estoy de acuerdo. Lo que quería decir es que el modelo no puede ser exactamente democrático. Eso dije. El modelo es distinto. Bueno. Y entonces lo que yo creo es que no se pueden proyectar todos los esquemas y todos los elementos de la democracia estatal sobre la Unión Europea por esas diferencias, porque es un sistema diferente, ¿no? Y claro, si intentamos proyectar todos los esquemas estatales desde el punto de vista democrático y de funcionamiento sobre la Unión Europea, pues a veces se generan expectativas que acaban en frustraciones. Y a lo mejor todo esto de lo que estamos hablando, de la elección, entre comillas, por mucho que diga el artículo 14 del tratado, en la elección del presidente de la Comisión por el Parlamento Europeo, pues esto es una de las expectativas y que como objetivo está muy bien, pero que hoy por hoy todavía hay muchos elementos que hay que desarrollar y en los que hay que profundizar. Y como estamos todavía en la primera experiencia, pues bueno, pues si ahora lo valoramos, decimos, bueno, pues no, la valoración no es exactamente positiva o no es totalmente positiva, incluso puede ser un poco frustrante. Lo que quiero decir, por tanto, es que yo sugiero que no proyectemos todas las categorías estatales sobre la Unión Europea, porque si no luego eso distorsiona los análisis, ¿no? Otra cosa es que la Unión Europea podría configurarse de otra manera y que cabrían otras fórmulas de integración europea, no basadas en esta doble legitimidad, y que podríamos ir hacia los Estado federal europeo o lo que sea, pero eso es otra historia y otro debate, ¿no? En cuanto a la cuestión de la lista transnacional, circunscripción europea, lista transnacional, esa es una idea que ya apareció en la declaración de la ECEN cuando se le establecen las preguntas para la Convención Europea, aparecía ahí. Yo comprendo lo que usted dice, ¿no? y las dificultades que plantea. Lo que ocurre es que yo al menos lo comentaba en el contexto del que estábamos hablando en esta conversación, que es la perspectiva de voto ciudadano y elección del presidente de la Comisión, ¿no? En esas estamos, ese era nuestro terreno. Y desde esa perspectiva, pues yo quise señalar las dificultades que se le pueden plantear a un ciudadano o a una ciudadana cuando no encuentra la papeleta. Primero le han dicho que hay un candidato o una candidata, pero luego no la tienes en ninguna papeleta. En esa línea, que hubiera, no sabía que lo habías comentado ayer, pero que hubiera que se reservara un número de escaños para esas listas transnacionales, eso podría ayudar en la línea que estoy diciendo de poder visualizar con claridad y darle más transparencia a quiénes son los cabezas de lista, ¿no? Con independencia, insisto, de que reconozco las dificultades de otro tipo que esto pueda plantear, ¿no? Y respecto de que en ningún sitio se exige que el candidato a presidente de la Comisión o candidata, el cabeza de lista, fuera candidato al Parlamento Europeo, es verdad. Sí lo dijo la Comisión, expresamente así lo entendía la Comisión. Es verdad que no tiene por qué serlo, pero la Comisión al menos lo había formulado así y eso no se ha cumplido. Y desde el punto de vista también del voto ciudadano, a mí no me parece lo más satisfactorio que Juncker no haya estado en ninguna papeleta electoral, desde el punto de vista del voto ciudadano, que es en el que estamos colocados aquí, ¿no? Muy brevemente, profesor Aragón, la cuestión de la definición del modelo europeo, yo tuve el honor de trabajar directamente para Jacques Delors, y en el año 91 nos dijo, bueno, ahora que vamos a hacer Maastricht, os ponéis a pensar, utilicéis las pocas neuronas que tenéis, ¿qué somos? Y al final fue maravilloso, porque ahí fue donde conocí a Rubio Llorente, por ejemplo, después de múltiples discusiones con la crème de la crème, incluido el autor de la diferencia entre demos y telos, como Joe Weiler,
Al final, la respuesta que yo le doy a Delors fue la siguiente, que es una cierta fortuna. ¿Quiénes somos? Somos un ovni con P, un objeto político no identificado. Y básicamente seguimos siendo eso. 2, sobre lo que dije yo ayer, como bien ha dicho Paz Andrés, esta es una idea que ya está circulando y que fue propuesta formalmente para la discusión al Congreso del Grupo Socialista Europeo. No sé si al final salió o no salió, no tengo ni idea. Estaba en dos papeles y en concreto la delegación española lo llevaba como propuesta concreta. La idea sería un poco la alemana. Tú reduces proporcionalmente el número de parlamentarios en cada país. En el caso español serían 2 probablemente. Tú sigues eligiendo entre esos 52, lo sigues eligiendo en la lista nacional y al tiempo votas una lista única europea en la cual forzosamente los 7 o 8 grupos políticos tendrían su Spitzenkandidaten. Y tú votarías como los alemanes, por analogía, ahí sí que votarías tu preferencia para el presidente de la Comisión Europea. Claro, es una idea que exige probablemente reformar todas o casi todas las constituciones nacionales y de la vía dura, y podéis explicar diferencias. El sistema electoral para el Parlamento Europeo no es un sistema electoral europeo, es el sistema nacional. Es lo que hay. 2 cuestiones muy breves que me olvidé decir antes sobre el tema, creo que eres tú, Javier, el tema de que los estados cuando no se ponen de acuerdo firman tratados extrapontinos. Sí, eso forma parte del darwinismo y luego que decidan si sigue adelante el Neandertal o el Cromañón. Únicamente señalo que el Tratado de Estabilidad y Cooperación Intergubernamental, firmado por 25 estados, establece que solamente lo puedes aplicar si es compatible con el derecho de la Unión Europea, y que si un Estado no lo cumple, se acude al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Y 3, que en 5 años está integrado en la Unión Europea. Es una línea de evolución paralela que esperemos que converja. Y Juncker, todos los problemas de Juncker, si era lo apropiado o no, en el fondo el gran problema de Juncker era lo que la señora Thatcher definía como the F-word. Y ella decía que the F-word se puede utilizar, se puede decir en inglés federal o fuck, y que en el contexto europeo ambas eran sinónimas. Ese era el problema de Juncker. Bueno, pues sí, pero por supuesto. En definitiva, el tema del que hemos estado hablando, y en realidad del que hemos estado hablando toda la mañana, porque también la mesa redonda anterior se vincula con estas cuestiones, estos temas están vinculados a la construcción de un espacio público europeo. Y esa es una meta, es un objetivo en el que todavía queda mucho que avanzar, ¿no? Mucho camino por recorrer. Pero en todo caso, la construcción de ese espacio público europeo yo creo que es imprescindible para asegurar la calidad democrática en la Unión Europea. Bien, Bueno, hemos conseguido una unanimidad. broche final para cerrar.